Gracias, Beatrice, gracias al Inter-American Institute for Democracy, en nombre de Benamérica y en el mío propio, por habernos invitado a participar en estas reflexiones. Machurucuto fue un fracaso para Fidel. En 1967, Fidel Castro organizó y financió el desembarco en Machurucuto de un grupo de hombres venezolanos y cubanos con armas en la mano que iban a reforzar la subversión contra la naciente democracia venezolana. Machurucuto está en la costa del estado Miranda, al lado del Cerro del Bachiller, donde operaba un muy combativo frente guerrillero. Fidel fracasó estrepitosamente en ese y otros intentos armados por controlar a Venezuela. Lo derrotó el glorioso ejército venezolano, el de la libertad de un continente. Fidel triunfó luego sin que fuera disparada una sola bala. Chávez y Maduro entregaron la soberanía nacional. Contrariando la historia, ni una sola bala se disparó. La ocupación de un país por otro está ligada a guerras y confrontaciones. El invasor suele ser el económicamente más fuerte, el ocupado más pequeño geográficamente y con menos potencial de ataque. El gobierno del país víctima de ocupación no abre las puertas para que el invasor ingrese, menos aún lo facilita. Es inconcebible que lo celebre, como es impensable que pague voluntariamente gruesas sumas de dólares por el servicio de ocupación. Este es el vergonzoso caso de Venezuela. Chávez y luego Maduro entregaron la soberanía del país en manos de los hermanos Castro y ahora en las tristes manos del indecoroso Miguel Díaz-Canel. Chávez se expresó en 2009, Fidel me hizo el honor de convertirme en hijo suyo y yo así me siento. En esa misma oportunidad Fidel le dijo, nunca te solicité nada, el apoyo tuyo a Cuba fue espontáneo. El régimen cubano ha colonizado Venezuela, ha corrompido y destruido sus instituciones, ha invadido el cerebro de sus gobernantes, haciendo pobre al país rico. Ha tirado por la borda los valores y derechos humanos. Edwin Santos, joven líder político de la oposición en la parroquia San Casimiro del estado Apure, luego de desaparecido, según reciente comunicado del régimen, falleció en accidente de tránsito entre el Nula y el Piñal. El no creíble comunicado anuncia una investigación, no del accidente o asesinato, no, sino de quienes denunciaron la desaparición de Edwin y han hecho pública su sospecha de que estamos ante otro de los numerosos crímenes del régimen. No es de extrañar la similitud de la muerte de Edwin Santos con la que hace ya 14 años se produjo en el este de Cuba, del cual fue víctima el líder opositor Osvaldo Payá. El mismo cuento del accidente de tránsito. Son los mismos asesinos. El eje 2 cubano que hoy domina el escenario venezolano. Chávez, el vendepatria mayor que entregó la soberanía nacional, exclamó en 2007, Cuba y Venezuela son una sola nación y en el fondo somos un solo gobierno. Luego diría, nuestros pueblos ya son uno solo y nuestras revoluciones ya son una sola. Lo dijo todo. Desde inicio de los años 2000 comenzamos a pagar con muchos dólares, 5.000 millones de dólares al año, el servicio de miles de médicos, enfermeros, maestros, entrenadores deportivos y organizadores comunitarios que van de Cuba a Venezuela. Solo en el programa Misión Barrio Adentro llegamos a tener 31.000 cubanos. Los médicos, podría escribirse este vocablo entre comillas, son fuerza de ocupación cubana. Lo dicho sobre los médicos puede también afirmarse de los otros profesionales, término que también escribí entre comillas. No es un secreto la existencia de áreas de la administración de Venezuela que están totalmente controladas por Cuba. La identificación ciudadana, los registros y notarías, la seguridad pública, la fuerza militar, la industria petrolera, los puertos y aeropuertos y, por supuesto, el servicio de inteligencia. A partir de 2008, cuando son suscritos numerosos acuerdos de cooperación, escríbase cooperación entre comillas, Cuba tiene pleno acceso al control militar, a espiar y vigilar. La Corte Penal Internacional conoce de las torturas físicas y psicológicas del régimen criminal de Maduro. La Comisión de Determinación de los Hechos de la ONU llegó a la conclusión de que los torturadores son agentes cubanos. Las torturas no son el único mal que ha llevado a Venezuela el régimen cubano.
también sembró la santería y la brujería, generando una cultura nada sana, siniestra y diabólica, que ha llevado a Maduro y a su camarilla a determinar que lo único importante es permanecer en el poder al precio que sea. Por eso, luego de las elecciones del 28 de julio, a pesar de la derrota 70-30, en pocas horas, sin dar resultados, se proclamaron ganadores. Cuba no puede perder el negocio que tiene en Venezuela. Tampoco lo pueden admitir los otros que se creen condueños de nuestro país. La guerrilla colombiana, el narcotráfico, Hezbolá, Irán, China, Rusia. El 28 de julio triunfó el pueblo, la democracia, el mundo y María Corina. El bien sobre el mal. No extraña que transcurridos ya 3 meses, el régimen siga sin reconocer su derrota y pretenda silenciar y enfriar al pueblo por la vía del terror. Decenas de asesinados y desaparecidos, centenares de heridos, miles de privados de libertad, algunos de ellos niños. Ponerle punto al final a la invasión de Cuba en Venezuela es tarea urgente y de todos. La perniciosa política cubana se ha hecho sentir ya en las Américas con grados de distintos de penetración. Es tiempo de reaccionar. Se ha dicho con sobrada razón que el brutal ataque terrorista a los Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001, cuando el régimen comunista cubano comenzaba a tragarse a Venezuela y a penetrar en el continente, no fue debidamente atendido. Los Estados Unidos, por supuesto, focalizaba el terrorismo que le había llegado desde más lejos. Es hora de actuar. Lo debemos hacer los venezolanos y los comprometidos con la libertad. La Carta Democrática Interamericana, y con esto ya concluyo, suscrita en 2001 cuando Cuba comenzaba su invasión a Venezuela, establece que los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. ¿Para cuándo lo vamos a dejar? Es hora. Comencemos ya.